Es una clase normal. No, para crear clases veréis que es bastante sencillo y bastante versátil, ¿vale? Por ejemplo, para crear una clase, lo voy a hacer aquí en el playground, ¿vale? Pero normalmente no lo haríais en el playground. Para crear una clase es como cualquier lenguaje de programación. Creas un archivo, le pones un nombre de la clase y le pones de quién es subclase. Como os he dicho, cualquier clase hereda de AnyObject o de NSObject. NSObject. ¿Vale? Claro, si tú no le dices nada, por defecto te heredará de NSObject y si tú quieres que te herede de una concreto, se lo puedes decir. De hecho, veréis que cuando creemos pantallas, lo que se llaman vistas, todas heredan de UIView, ¿vale? O de UIViewController. Entonces, veréis que este concepto de herencia es bastante útil. En Objective-C, para crear una clase había que crear dos archivos, un .h y un .m, igual que C. .h era el archivo de interfaz, de cabecera, era el archivo público que era expuesto al resto de clases que le importaban. El .m era el fichero de implementación, era el que tenía el código, la lógica de cómo tenía que funcionar. ¿Vale? En Swift ya no funciona así. Swift hay un archivo, extensión .swift, se lo come todo, se come la cabecera, lo público, lo privado, la implementación, fantástico, ya no tenéis que crear dos archivos, ya va bien, ¿vale? Entonces, para definir una clase se utiliza la sentencia class. Fijaros que ya me ha salido un autocompletar. Si le doy al tabulador, ya me salen aquí los huequecitos donde rellenar las cosas, fantástico. Nombre de la clase, por ejemplo, hemos dicho que íbamos a hacer recetas de cocina, clase receta, ¿vale? ¿De quién es hijo de? ¿Vale? Si hereda de alguien o no hereda de nadie. Si lo que queréis es que sea un objeto normal y corriente y no queréis una herencia, pues mira, quitamos los dos puntitos, quitamos de quién tiene que ser subclase y Swift ya entiende que receta es una subclase de NSObject, ¿vale? Y dentro, pues las variables o constantes que queráis declarar al objeto receta. Por ejemplo, una receta tiene un nombre, será de tipo string, inicialmente vacío, ¿vale? Var, pues el tiempo de duración, ¿no? ¿Cuánto tardamos en hacer la receta? Duración. Tipo int, inicialmente 10 minutos. ¿Vale? Los declaráis como queráis. Var, pues una receta tiene ingredientes, ¿no? Ingredientes, que será un array de strings, inicialmente vacío. Y si me apuráis, pues tiene una serie de pasos, ¿vale? Pues var, pasos, que será otro array de strings, ¿vale? El Objective-C no era tan fácil. El Objective-C, os voy a hacer uno solo, ¿eh? Sí, porque si no, ya acabo la clase. Para empezar, cualquier propiedad de un objeto tenía que empezar por la sentencia @property. A continuación, entre paréntesis, teníamos que utilizar las sentencias strong o weak, dependiendo si era un almacenamiento fuerte o un almacenamiento débil. El almacenamiento fuerte o débil, os lo digo por encima, pero lo olvidáis cuando os lo haya dicho. Era dependiendo de si el espacio en memoria se liberaba cuando ese objeto tenía o no tenía a nadie referenciándole. Entonces, si un objeto lo pasabas a otro, a otro, a otro, a otro, cuando tenía n referencias, claro, tenía un almacenamiento fuerte, quería decir que solo con que uno tenga referencia a ese objeto persiste y no se borra. Almacenamiento débil, solo con que uno deje de tener referencia, el objeto deja de persistir, ¿vale? Esto es lo que se llamaba el ARM, Automatic Reference Counting, que contaba cuántas referencias tenía cada uno de los objetos, ¿vale? En general te simplificaba más, porque antes de que existiera el ARC, en iOS 4 o anterior, este conteo lo llevabas tú a mano. Variable que no ponías a null, variable que persistía hasta el fin de los tiempos. Te encontrabas con muchos memory leaks, muchos problemas de memoria, te petaba de por todos lados. Los dispositivos de aquellos tiempos no era como esto tiene 1 GB de RAM. En aquellos tiempos hablábamos de 32, 64 megas de RAM. 128 en algunos casos. Y a la que te despistabas un poco, pipa. ¿Vale? Por tanto, el strong y el weak era esto, básicamente. Yo casi siempre utilizaba strong, o utilizo strong, y básicamente lo que estoy seguro es que
la variable no se me va a destruir por arte y magia del Espíritu Santo, sino que siempre que yo la haya creado, instanciado y alguien la esté usando, va a estar ahí. ¿Vale? Luego lo siguiente era non-atomic. También existía el atomic. El atomic y el non-atomic es el tipo de segmentación de los datos, ¿vale? Cómo guarda internamente los datos. Datos atomizados versus no atomizados. Tampoco me voy a meter porque en Swift... Sí. Pero a ver, strong, non-atomic, el tipo de datos, NSString, asterisco, nombre de la variable, no. ¿Veis que ha crecido sustancialmente? ¿Vale? ¿Veis que ha crecido sustancialmente? Claro, he hecho una, ¿eh? Hay 4. Y no solo esto. Esto iba en el fichero de cabecera, en el punto H. Luego en el punto M te tenías que encargar de inicializar esta variable. En el punto H no podías inicializar. Ahora sí, fijaros que a la vez he inicializado la variable de tipo nombre. ¿Vale? A la práctica, Swift en esto sí que ha mejorado mucho. ¿Vale? Ha mejorado mucho. Entonces, podéis asignar los valores por defecto sin tener que crear un constructor que los inicialice todos uno por uno. En Objective-C no, había que crear un constructor vacío para inicializarlo todo vacío y cada uno de los constructores que luego quisieras para inicializar las variables en función de los parámetros que pasaras, ¿vale? Luego veremos aquí también constructores y demás, ¿vale? Entonces, el único problema es, ¿qué pasa si yo quiero crear una clase y no quiero inicializarla? Yo quiero que el nombre sea de tipo string, ¿vale? Se nos queja. Se nos queja por un motivo. La clase receta no tiene inicializador, necesita un constructor vacío, ¿vale? El constructor lo podríais crear los constructores de las clases son los métodos init, ¿vale? Podríamos hacer aquí init, ¿lo veis? Y simplemente esto sería el constructor por defecto, ¿vale? Se me queja porque básicamente tengo que inicializar todas y cada una de las propiedades. Por ejemplo, tendría que poner nombre igual a espacio vacío. Pero aún así, fijaros, no dejo de hacer la misma guarrada que he hecho antes, que es inicializar la variable, ¿vale? ¿Veis que no se queja? Trasladarlo todo a constructor por vacío, pues sería, pues básicamente, quitamos aquí la duración y ponemos aquí duración igual a 10, ingredientes igual a array vacío, pasos igual a array vacío, y me cargo aquí las inicializaciones, método clásico, ¿no? Esto sería a lo Objective-C, ¿vale? Con un constructor, el constructor lo inicializa, fantástico. Ostras, pero es que no lo quiero inicializar, ¿vale? Yo no lo quiero inicializar, quiero que esté a null hasta el fin de los tiempos o hasta que a alguien se le ocurra cambiarlo de null, ¿vale? En este caso se introduce la sintaxis de interrogante y exclamación, ¿vale? Es decir, si no queremos poner valor por defecto, Swift nos deja hacer la triquiñuela de a la variable añadirle un interrogante, ¿lo veis? Y entonces Swift entiende, la variable nombre puede ser string o no. Hostias. Este o no es que de repente vaya a ser un número, no. Es que le estamos dejando a esta variable que sea nula y que no se haya inicializado jamás. ¿Vale? La sintaxis de la exclamación y el interrogante es la más complicada. ¿Vale? Pero básicamente, quedaros con la copla de que en este código, si el nombre no ha sido inicializado, ¿vale? No se ha llamado el constructor, por ejemplo, o nadie se ha preocupado de inicializarlo, valdrá null. ¿Vale? Que de hecho en Swift y en Objective-C no es null, es nil. ¿Vale? La palabra no es null, no, sí. Nil. Nil es el valor nulo por defecto. ¿Vale? Es nil. Y con mucho cuidado porque tenderéis a poner null. Sí. Es nil. Sí. Existe un NSNull de NextStep también, pero se utiliza solo para comprobar que un objeto recibido, por ejemplo, de un JSON y demás sea null, porque los objetos que recibes por JSON típicamente no están adaptados a Objective-C ni a Swift, ¿vale? Entonces, se utiliza para estas cosas, ¿vale? Lo veremos, pero esto ya es bastante más avanzado. Entonces, quedaos con la copla de que null es nil, ¿vale? ¿Queréis otra cosa? Además, fijaros, ¿os acordáis que antes cuando no ponía el nombre aquí dentro me pegaba un pete?
Ah, ya no. No lo inicializas, me da igual, porque como es opcional. Queremos poner otro opcional, yo qué sé, a lo mejor la receta tiene ingredientes pero no tiene pasos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me sé los pasos. Tengo aquí la lista de ingredientes, la he ido a comprar, pero no sé en qué pasos tengo que mezclarlos para hacer la receta. Pues mira, dejamos que pasos sea null, lo quito de aquí y no pasa nada. Esto permitiría que el array pasos fuera null. ¿Vale? ¿Entendéis esto de la interrogante? Sí. Vale. Creéis que lo entendéis, luego os pegaréis de hostias. Solo ¿eh? una cuestión. Yo, hoy en día, en 2 años de Swift, me sigo pegando hostias con las exclamaciones y los interrogantes. ¿eh? Pero es recomendable. Dime. Es recomendable dejarlo. Es recomendable, depende, es muy fácil, ¿eh? No inicializar las cosas. O sea, esto es como salir de casa y decir, ve, mira, ¿sabes qué? La cama no la haré, la ropa ya la pondré en la lavadora, el cepillo de dientes lo he dejado lleno de pasta también, es igual, ya lo lavaré. Pues mira, no, ¿sabes qué? No hago nada. De hecho, ¿sabes qué? Este init. ¿Para qué? No lo hago. Ya está, he creado una clase, la puedes construir y la puedes utilizar, ¿eh? Y no he hecho nada. Está guay, ¿eh? Entonces, Swift es el lenguaje de la vaguería. es bueno, es bueno. Es el lenguaje de la vaguería. Nos llevaremos bien entonces. ¿Vale? Yo os dejaré 2 y 2 para que tengáis ambas, ¿vale? Para que veáis cómo se hace el constructor. Evidentemente, ¿podríais hacer un constructor propio? Pues por supuesto que sí, ¿no? Podríais hacer un init y inicializar con un nombre de receta de tipo string, inicializar con una duración de tipo entero, inicializar con una lista de ingredientes de tipo array de strings, y inicializar con una lista de pasos de tipo string. Sí, ¿verdad? Claro, esto ya es lo contrario de la vaguería. Ahora esto que te lo comes con patatas, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer en este sentido? Pues bueno, al nombre de la receta hay que asignarle el nombre que me llega por parámetro, ¿verdad? Y le he llamado igual a las dos. No pasa nada. Nombre igual a nombre, a la práctica no le gusta del todo. Lo único que tenéis que diferenciar es qué nombre es el que llega del parámetro y qué nombre es de la clase. En Java utilizáis una palabra que es el this. Ah, sí, el puto Pues el this de Swift o de Objective-C, porque es la misma, es self. Vale. Mi Eso bien. nombre es el nombre que me llega por parámetro. Sí. Mi duración es la duración que me llega por parámetro. Si le he puesto el nombre diferente, es decir, Si le has puesto el nombre diferente, te lo pillará y se lo comerá a la primera. vale, si el parámetro es nombre y el parámetro del constructor es nombre receta, si pongo nombre receta igual nombre, ya está, ¿no? Listo. Porque Sí. ya nombre igual nombre receta. A la práctica, tú tiendes a la vaguería, tú eres el vago. ¿Vale? ¿Por qué? Yo siempre prefiero que todas las variables de la clase tenga bien claro de dónde me vienen. Si tú pones self punto, tienes bien claro que estás utilizando una variable de la clase. Si tú pones solo el nombre de la variable, Ojo, con el cual, vale. la estoy cogiendo. Ostras, pues, sinceramente, no lo sé. Sí. Yo soy el que después de que no sé nada, anda pongo un comentario, vale, la primera es la mía y la segunda es la que me viene por parámetro. ¿Vale? Fijaros que si pones el self, te guardas de problemas. Y fíjate que aquí en el constructor por defecto que no he puesto el self, intrínsecamente estoy haciendo referencia a self. Ya no solo esto, ¿os fijáis que las variables de clase están en un color verdoso, los valores enteros están en un azulito y que en cambio todo lo que me llega por parámetro está de negro? Todo lo que sea verde hace referencia a la clase. Esto es muy útil. Aquí es que lo estamos haciendo un poquito así con el playground y perdemos un poco la noción de que esto va a ir dentro de un código, dentro de una app. Pero esta ayuda visual en colores se agradece mucho para saber qué es una variable de clase y qué no es una variable de clase. ¿Vale? Por tanto, el self, yo voy a abusar del self. Yo cualquier variable que ponga en una clase, me vais a ver poner self a tutiplén, ¿vale? Y vosotros deberíais hacer lo mismo. Vale, y a la hora de hacer una clase, ¿cuál sería lo recomendable hacer? ¿El init vacío o el init con parámetros? El init vacío, si lo haces con el interrogante, no te hace falta. ¿Vale? Es decir, si tú haces esto, El init vacío lo puedes quitar. esto básicamente lo puedes quitar porque el constructor vacío deja de ser útil. El constructor tuyo lo puedes usar. De hecho, ahora voy a crear 2 recetas de cocina
una utilizando un constructor y el otro sin usar un constructor. ¿Vale? Ahora verás. Vamos a crear dos recetas de cocina. Vale. Esto tiene getters y setters. Dime. Hay getters y setters. Internamente dices. Es mucho mejor. Receta 1. Igual, receta en mayúscula y al abrir un paréntesis, ¿veis que me sale el constructor que yo he creado? Pues no lo quiero algo. Quiero una receta vacía, punto. Claro, se me quejará porque dirá, oye, no tienes un constructor vacío. ¿Vale? Entonces, bueno, no pasa nada. Venga, vamos a dejar el constructor vacío. Ya no se queja. ¿Vale? Si creáis un constructor que no sea vacío, yo os recomiendo hacer esto. Uno vacío y otro con... Claro, vale. Sí, uno vacío y el otro el que vayáis a utilizar normalmente. Puedes tener como rollo... La receta para ser de esta estructura, pero a lo mejor me falta un paso, pues tengo el vacío y así te la creo... Touché. Vale. Yo suelo utilizar exactamente la estructura que tenéis aquí. De hecho, Sí, más lógica. el init lo pongo así incluso. Sí, yo sí, vamos, línea. Así solo está en una línea y yo sé, vale, esto es un constructor vacío. No me sirve para nada. Bueno, ahí está. Al menos puedo crear recetas vacías. Y diréis, ¿para qué crear recetas vacías? Pues porque a lo mejor estás haciendo la receta sacando los datos de un JSON o parseando lo que sea y necesitas ir pasito a pasito. Entonces, pasito a pasito, ¿qué sería? Receta 1, punto, ¿qué queréis asignar? Tus setters y tus getters. Sí. Estos son los Estos son los setters y los Ya getters. está. Mola, ¿eh? Joder. Sí, ese pedazo de tocho Java que si tienes 15 parámetros tienes 200 líneas de getters y setters. Que si quieres hacer un formato tienes que pelear y hacer otro set. Sí. Esto es una maravilla. Podríamos hacer setters y getters. Luego os enseñaré, ahora os estoy enseñando variables de clases. Luego os enseñaré métodos de clase, haremos un setter y un getter para que digáis, ah, mira, existe. Los tiene. Pero no sé. A la práctica, ¿queréis ponerle un nombre a la receta? Pues receta.nombre igual, yo qué sé, tortilla de patatas. Qué maravilla. Que se te haga. ¿Vale? Tortilla de Es el patata. momento que creas la receta. Duración, ¿qué tardamos en hacer una receta 1? Punto. 25 minutos. Duración, 25 minutos para hacer la tortilla de patata. Vale. Ingredientes, receta 1, punto, ingredientes. Igual, pues vamos a poner 200 gramos de patata, Dos huevos. 2 huevos, una cebolla. Ya está. Son los ingredientes. Pasos. Receta 1, punto, pasos, igual. 1. Pelar las patatas y freírlas. Fíjate, me he dejado el aceite para freír. Anda, qué pena. Nosotros freímos sin aceite. Eso lo hacemos más. Yo qué sé, 100 mililitros de aceite. ¿Vale? 1. Pelar patatas y freírlas. 2. Sacar el aceite y escurrir. 3. Poner... Bueno, hay que pelar la cebolla también. La cebolla me gusta, así, de tirón, redonda. Le quitamos cebolla, más de más Sí, fácil. claro. Sin cebolla, así no, Así simplificamos. así no se repite tanto, ¿eh? Poner los huevos y dejar 1 minuto por cada lado. Y último paso, 4, sacar la tortilla y a comer. No, se limpia solo, tenemos lavavajillas. ¿Vale? Típicamente, si hacéis un array como este, podéis hacer un intro después de cada elemento, os queda mucho más fácil de leer, mucho más formateado. ¿Vale? No hay problema con tanto de línea. No, se lo come todo. Incluso con los ingredientes. Sí, no, Python, quita, no me hables de Python. Bueno, Vale. Entonces, fijaros qué sencillito es a la hora de crear esta receta. ¿Quieres crear otra receta no paso a paso como he hecho yo, sino usando tu constructor potente? ¿Vale? Vale, receta 2, igual. La receta, y acordaros, está el constructor vacío, ¿lo veis? Y está el constructor que he creado antes. Y básicamente voy a crear la misma receta. Nombre, tortilla de patata. Duración, 25. Ingredientes, los voy a copiar, no me los sé de memoria. ¿Vale? Y pasos, tampoco los voy a copiar, así. me gustaba la Bueno, limpia. es más limpia.
Después de cada uno de los elementos del constructor voy a hacer un intro. Ayuda muchísimo. Y no solo ayuda muchísimo, sino fijaros en una cosa. Qué fácil es ahora leer el propio constructor. ¿Vale? No, esto es muchos años de darte hostias y aprender tú mismo a formatear esto. Sí, aprender que cuando tengas que meterte en tu código, saber leerlo. Y, si no- y además, fijaros en una cosa, ¿veis el último de los argumentos que es más largo? ¿Veis cómo la segunda línea forma parte del mismo argumento y me la indenta un poquito más adentro? Es muy fácil de leer, ¿vale? Swift y Objective-C también lo hace esto. Objective-C aún es mejor porque os lo indentaría así. Os lo indentaría que coincidieran los dos puntitos. Así, ¿lo veis? Swift también lo hace cuando creemos el archivo .swift, nos lo hará también. Pero veis que me alinea los dos puntos así. Es súper fácil de leer. Súper fácil. ¿Vale? Entonces, en este sentido, fijaros que crear una clase no tiene mucho misterio, ¿vale? Y que en el caso de instanciar objetos directamente vacíos y rellenarlos, o ya crear el objeto instanciado debidamente, no hay muchísima diferencia. El día que tenga un paso de esas recetas, donde le queda el código, A ver, esto es porque a veces te hará falta hacerlo de un modo o de otro, ¿vale? Si tú lo que estás haciendo, por ejemplo, es descargarte un fichero de internet y tienes que procesar línea a línea, ahora me llega el nombre, puedes tener el objeto creado y le asignas el nombre. Ahora me llega la duración, tienes el objeto creado y le asignas la duración, opción 1. Te descargas el mismo fichero de internet, pero ahora te viene todo junto en una línea y en una sola línea eres capaz de sacar nombre, duración, pasos e ingredientes. Haces el segundo método, creas el objeto en una línea y tiramillas. Usaréis los dos independientemente, ¿eh? Aquí sí que no os podéis casar con uno o con otro, ¿vale? Entonces, solo a modo de curiosidad, luego lo veréis en acción, ¿vale? Pero a veces cuando creéis una clase, además de decirle el tipo de datos, vais a utilizar protocolos que implementan métodos de otra clase en la propia clase, ¿vale? Esto lo veremos más adelante, pero para que tengáis la sintaxis aquí, cuando tú creas una clase, pues os he enseñado antes, yo qué sé, Simple View Controller. Cuando tú creas una vista, todas las vistas suelen heredar, os he dicho, de UI View Controller, ¿vale? Entonces, dime. Solo por ser hijo de UI View Controller, implementa unos métodos por ser hijo de quien es, ¿vale? A veces, además de ser un UI View Controller, necesitarás que sea una tabla, o más que sea una tabla, que incorpore las funcionalidades de la tabla. Tendrás que añadir aquí UI Table View Delegate. Y además de contener las funcionalidades típicas de una tabla, seleccionar una celda, scroll arriba, scroll abajo, será el gestor de la propia información de la tabla. Entonces habrá que añadir UI Table View Data Source. Esto realmente nos crearía un View Controller que implementaría las funcionalidades de un UI Table View Delegate y un UI Table View Data Source, ¿vale? El primero sería el que sería y los otros serían los que implementarían las funcionalidades, ¿vale? Entonces, en Objective-C, esta es una de las pocas cosas que me sigue gustando más en Objective-C como se escribe que en Swift. ¿Por qué? Pues porque básicamente hasta aquí sería exactamente igual, arroba, bueno, para crear clases no se utilizaba clase, se utilizaba la palabra interface, no os lo he comentado, ¿vale? Simple View Controller, de tipo UI View Controller, exactamente igual, y las funcionalidades que implementas, no las que eres, las que implementas, van entre llaves. UI Table View Delegate y UI Table View Data Source. Entonces, para mí esta sintaxis era más clara que la actual, ¿vale? Sí, tiene un poco más de sentido. Claro, Ahora a la práctica, pues básicamente lo que se ha simplificado es decir, vale, me da igual si lo eres o lo implementas, todo junto y para adelante. Swift es el lenguaje de los vagos, pues no lo mismo, ¿vale? Se me queja porque, claro, le he dicho que voy a implementar métodos de delegado, pero no los he implementado, ¿vale? Entonces aquí se me está quejando y dice, oye, Simple View Controller no se conforma al protocolo UI Table View Data Source, no me los has implementado estos métodos, por eso se me queja, ¿vale?
La implementación de estos métodos los veremos ya en acción cuando trabajemos con vistas, ¿vale? Aquí simplemente estamos con lo básico de Swift, ¿vale? Os lo dejo aquí comentado. Y creo recordar que aquí no os he separado la creación de la tabla. No, correcto. Voy a poner aquí un separador para cuando veáis la clase que lo tengáis bien separadito, ¿vale? Y lo dicho, para la clase, os lo he comentado ahora, si directamente ahora ponemos class y ya está, en Objective-C pues había que utilizar la palabra interface, indicar el nombre de la clase y tenías que indicarle de quién heredabas. En este caso, heredamos de NSObject. ¿Vale? Y a partir de aquí poníamos una llave y hasta dónde llegar. ¿Vale? ¿Ves la diferencia más o menos? ¿Sí? Fácil crear una clase. Fantástico. ¿Tienes? No hay clases, no hay Java clases abstractas. Podrías crear una clase abstracta, pero una clase abstracta simplemente es una clase que no instancias. Creas una clase y de esta clase heredas otras clases. Evidentemente, veremos algunos de los patrones de programación más típicos, ¿vale? Veremos, por ejemplo, el patrón de la factoría o del singleton, que existen bien igual. Ahora, está tan metido dentro del código y es tan natural que a veces pierdes la noción de que estás usando un patrón de delegación u otro. A veces lo perderás totalmente de vista. Pero sí, evidentemente podrías hacer una clase abstracta como tal, pero simplemente sería no instanciar. El ejemplo típico suele ser hacer la clase vehículo, que nunca llegas a instanciar, sino que instancias la clase coche o la clase moto o la clase velero, que hereda cada una de ellas de la clase vehículo. ¿Vale? Se podría hacer perfectamente igual. ¿Vale?